A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero, un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente sobre la mesa en programa Perspectivas, junto con mi distinguido colega y amigo Guillermo Holzman. Hoy día vamos a tratar un tema particularmente muy interesante que tiene que ver más bien con la función del poder y cómo se controla ese poder, ¿ya? Y vamos a hablar respecto de los roles y de cómo debiera ser, más allá de la propia conducta que deben observar las personas que gastan recursos públicos o que obtienen recursos públicos, o cómo se controlan esos recursos públicos. Guillermo Holzman, bienvenido nuevamente a estos estudios de Madero y gracias por compartirnos tu experiencia en este programa Perspectivas que, gracias a Dios, digamos, o gracias a que hemos hecho también un buen programa, hemos tenido una muy buena crítica. Muchas gracias por eso también, Guillermo. No, gracias a ti, Percival, y un agrado estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo apuntamos al tema de cómo se ejerce o cómo se controla el poder, Guillermo? En el Estado, la generación del poder político, particularmente porque la Contraloría de la República, lo que tiene que ver son más bien con el control del aparataje público, no con el control del aparataje privado. Exactamente. Sí, y cómo eso apunta a entender que hoy día, dado que existe un cierto escozor por el manejo de los recursos públicos, ¿qué debiéramos hacer para tener una Contraloría de acuerdo a un Estado que se precia, de un Estado que tiene más ingresos o que maneja muchos recursos, y cómo eso establece criterios de comportamiento ético respecto a las platas que no son propias, sino que son del Estado? Sí, a ver, yo ahí es un tema bien, muy importante por un lado, pero también bien complejo de abordar porque tiene muchas aristas. Digamos primero que nada de que el poder político en general, o sea, quienes toman las decisiones en beneficio de toda la sociedad, ya desde hace varios siglos a la fecha se basa en la división de poderes, es decir, poderes independientes, ¿no?, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero aparecen ya con los años y con también la experiencia, tanto en la Constitución, yo diría, francesa, como particularmente alemana, de origen germánico, la idea de un tribunal constitucional para poder asegurarse de que efectivamente lo que se está legislando, digamos, vaya en un sentido que la deje todo dentro del espíritu de la Constitución y las normas constitucionales. Y a su vez también aparecen los organismos de control administrativo, es decir, que los actos que el gobierno hace o realiza, ya sea en la aplicación de política y particularmente en lo que se refiere al uso de los dineros fiscales o el dinero que el Estado tiene para ir en ayuda de la sociedad o impulsar el desarrollo, sean bien utilizados. A ver, en esto yo diría la Contraloría uno debe tener claro de que siempre actúa ex post. O sea, una autoridad política toma una decisión, por ejemplo, qué sé yo, decide pavimentar o da una concesión o infraestructura, lo que sea, se gasta la plata y después viene Contraloría a ver ¿Cómo se gastaron esa plata? cómo se gastó la plata. Hay un paso anterior donde Contraloría, si hay contrato, cosas por el estilo, qué sé yo, la revisa y va dando la toma de razón, como se denomina la aprobación que la Contraloría hace, y se van implementando. Entonces, hay siempre un acto, la Contraloría aparece ex post, ¿ya? Y cuando aparece y fiscaliza que la gente no cumple el horario, que no hay registro de que haya venido o no haya venido, etcétera, lo que hace la Contraloría es ver que la ley vigente se aplique. ¿Ya? O sea, y que este concepto es muy importante porque si la ley vigente, como sucede normalmente acá en Chile, data del 1800, Sí. la Contraloría lo que hace es aplicar la ley de 1800. Entonces, la Contraloría tiene, yo diría, por una parte, una responsabilidad en términos de aplicar una legislación que no nace de ella, sino que las leyes
surgen en el Congreso. Exacto. Y en el régimen presidencial por iniciativa del presidente. Entonces, la primera cosa que aparece es que si queremos con una Contraloría que sea más asertiva, más eficiente, necesita a todo evento que las leyes también sean modernas. En consecuencia, y ahí la Contraloría no puede hacer nada, porque la Contraloría lo único que hace, por definición, es controlar. Digamos, No legisla. No legisla. En consecuencia, acá se requiere en primer lugar una mejor comunicación entre Contraloría y el legislativo. No me refiero con los diputados y senadores, sino con la parte técnica del legislativo, en términos de ir tomando nota, mire, tal ley hay que modernizarla, tal ley requiere una discusión, etcétera, de tal forma que haya, o con la presidencia, para que esas modificaciones efectivamente vayan al legislativo. El primero que puso, yo diría, muy fuertemente este punto de vista fue Ramiro Mendoza. Bien. Cuando Ramiro Mendoza llega, empieza a aplicar la ley, todos los controles, con todas las leyes que había, y el gobierno de turno en aquella época reclamó porque la Contraloría estaba interviniendo y obstaculizando la labor del Estado. Y Ramiro Mendoza dice, yo no te he hecho nada, yo estoy aplicando la ley. Si usted quiere que yo, Contraloría, coopere a lo que el Estado quiere hacer, mejore la ley. Mejore la ley, pero no me diga a mí cuando yo estoy haciendo mi trabajo. Exacto. ¿Ya? Y mi trabajo no es hacer leyes, es fiscalizar que las leyes que hay se cumplan. Claro. Bien. Entonces yo creo que ahí hay un primer tema. Ahora, Guillermo, los enfoques de la Contraloría no solamente van a los actos presidenciales o digamos del Ejecutivo, también tiene que ver con cosas, con los viajes, por ejemplo, de los concejales, de las acciones de los alcaldes, cómo actuaron los gobernadores. ¿Qué tipo de Contraloría? ¿Qué para un Estado debemos darnos? Porque yo me imagino que todo tiene que pasar por Contraloría, pero no sé si que la Contraloría se demora, por ejemplo, como ocurrió ahora respecto al nombramiento del hermano del presidente en Argentina, como embajador, que tomaba 6 meses para hacer un asunto. Entonces, o sea, ya está bien, digamos. O sea, uno puede tomarse un tiempo, ver. Cuando eso, a mi juicio, yo no sé si estamos hablando de una cosa que sea muy realizable, debería tomarse 24 o 48 horas para decir, mire, estos son los antecedentes, esto no es legal, digamos, o es legal. Claro, yo creo que la Contraloría ahí, lo que hace el Contralor, más que la Contraloría, es evitar meterse en una pugna política coyuntural. Porque se entiende que la Contraloría no está para resolver los conflictos políticos que se presentan en el sistema político, sino que está para poder abordar el correcto uso del Estado, claro, y de las instituciones estatales en pos de un determinado bien común, que es un programa de gobierno en este caso. Entonces, yo diría, el Contralor lo que hace, yo diría prudentemente, es decir, no me pregunten a mí, una cosa que se está siendo evaluada en la agenda política, que no tiene nada que ver con las leyes, es decir, no tiene nada que ver con las leyes, o sea, porque además la designación de embajadores es una atribución privativa del presidente. O sea, por lo tanto, cuando el gobierno va a la Contraloría a preguntarle, Contraloría, ¿está bien lo que estoy haciendo? Era obvio que la Contraloría le iba a responder que sí, está bien lo que está haciendo, pero no era ese el cuestionamiento. Claro. Entonces el Contralor dice, ¿sabe? Esto, yo voy a hablar 6 meses, así que si usted quiere estar siendo embajador 6 meses, claro, ¿por qué? Y ahí viene un tema que ha sido recurrente, yo diría, en los últimos años, en términos de ir con requerimiento a la Contraloría para zanjar conflictos políticos. Sí. Y eso se ve en el caso de la corrupción, se ve en el caso de los reglamentos que asociados a las leyes. Recordemos que para que una ley pueda ser aplicada o tenga la posibilidad de ser aplicada, requiere un reglamento. Entonces, lo que hace que la ley se aprueba en el legislativo, la promulga el presidente y después viene un reglamento. Y ese reglamento tiene que ser tomado a razón por la Contraloría General de la República. De tal forma que la Contraloría dice, ok, yo tengo la ley, tengo el reglamento, y eso, efectivamente este reglamento interpreta y es operable, hace que esta ley pueda ser aplicada. Perfecto. Ahora, pasó un tema hace algunos días respecto de un asunto que por primera vez ocurre en nuestro país, por lo menos de la memoria que yo tengo, que soy un seguidor y un estudioso de las que pasan, como tú, digamos, de lo que pasa en el mundo y particularmente en Chile, que el Senado, digamos, el Congreso, toma una decisión para una ley que en este caso era un asunto de educación. ¿Ya?
Pasa porque había algún problema, piden saber si acaso era constitucional y pasa al Tribunal Constitucional para determinar si finalmente esto era constitutivo de algún tipo de problema o que no se pudiera aplicar la ley o que se hubiera legislado mal, como ha ocurrido en muchas oportunidades. Y en esta oportunidad, para hacer la ley, lo que dice el Tribunal Constitucional lo asume como decisión final la Contraloría. Y es la Contraloría, ¿ya?, la que se niega a tomar razón porque no se estaba cumpliendo con ese atributo del Parlamento, bueno, después del Tribunal Constitucional, no toma razón porque la ley estaba siendo de alguna manera no considerada. O sea, imaginemos, distinguidos auditores televidentes, lo que significa pasar del Congreso al Tribunal Constitucional, del Tribunal Constitucional a la Contraloría, y la Contraloría se niega a tomar razón porque se viola la ley con lo que están señalando. Entonces, aquí tenemos un problema que podría darnos para varios programas, pero en concreto hay un problema político, hay un problema de Estado frente a estas circunstancias. Sí, hay un problema de Estado. La Contraloría ahora, y con el actual Contralor, yo te diría, se ha preocupado de no ser el árbitro de los conflictos políticos institucionales. Porque además no le corresponde, derechamente no le corresponde. Entonces, lo que la Contraloría ha hecho, si el Congreso, el Senado finalmente, que es la Cámara Alta, promulga, aprueba una ley, los parlamentarios van en virtud de sus atribuciones a pedirle al Tribunal Constitucional que vea la constitucionalidad de todo ello, claro, de lo aprobado, o incluso con presentaciones que pueden ser de privados también. Claro. El Tribunal Constitucional tiene la facultad hoy día, porque se ampliaron, de poder establecer si el comportamiento constitucional de cualquier ente del Estado. Claro. De cualquier, yo ciudadano puedo presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional acerca de cómo ha actuado un alcalde, por ejemplo, y el tribunal, digamos, va a darme una respuesta sobre eso. ¿Ya? Entonces, aquí hay un tema respecto a la atribución del Tribunal Constitucional, cómo se han ampliado. Entonces, o sea, en el fondo, si entendemos bien, no tiene que ver solamente con lo que se legisla, sino que además con la visión privada de un ciudadano común y corriente que pide una indicación. Claro, porque la Constitución es para todos los chilenos o para todos los habitantes de un país. Bueno, ahí hay todo un tema, yo diría que yo lo veo desde el punto de vista bien político. O sea, los constitucionalistas tienen toda una discusión respecto a lo que tiene que hacer o no hacer un tribunal constitucional. Bueno, como sea, el Tribunal Constitucional muchas veces, como ha pasado con la idea del aborto tres causales, como ha pasado con la ley de educación, como ha pasado con el CERNAC, exactamente. El Tribunal Constitucional estima de que lo aprobado por el Congreso, varias normas son inconstitucionales. Claro. Ha pasado de que en virtud de eso, cuando el Contralor, que tiene que entrar a ver el tema del reglamento, ¿ya?, no se mete a esa disputa, ni da por aprobado sobre la aplicabilidad de una ley en el sistema estatal chileno. Porque en el fondo, acá tenemos que ir a establecer si finalmente tenemos una Contraloría que es vital para los actos públicos. Porque debemos imaginarnos, distinguidos auditores y televidentes, que el gran drama que se viene acá es porque en el fondo existe cierta, digamos, yo diría cierto abuso respecto de los recursos públicos. Se ve como hoy día muchas personas que tienen el poder determinar respecto a los recursos públicos no tienen muchas veces la probidad, la atención, el cuidado, el celo respecto a lo que son los recursos públicos. Entonces, ¿no será también, Guillermo, que estamos frente a unas circunstancias que, más allá de lo que también la Contraloría, tenga que ver con las personas que particularmente los partidos políticos colocan en los cargos para establecer algo previo? O sea, mira, digamos, a ver, yo te diría, tomemos un ejemplo, digamos, el viaje del ministro de Hacienda a Harvard, de una invitación que surge cuando él no era ministro, ni siquiera era gobierno. Era exministro. Claro, era ministro, claro. Y lo invitan a Harvard y finalmente él va. La oposición, o una oposición, o un diputado de la oposición, considera de que ese gasto de 5 millones de pesos que en el pasaje viajó en primera clase, para mí, la verdad que no es tema, pero y le pregunta a la Contraloría si está bien eso, digamos, si va en ejercicio su cargo o no en ejercicio su cargo. Claro, y ahí hay un uso político de la Contraloría.
Claro. O sea, claramente hay un uso político de la Contraloría, porque por la vía de colocar un requerimiento de Contraloría, en definitiva, lo que se busca es una crítica al gobierno. Claramente. O sea, y con eso obtiene como, el posicionamiento en los medios de comunicación. Como, hay toda una lógica en términos De poder político también. Claro, exactamente, o sea, en términos de poder político. Entonces yo te diría, la Contraloría puede que después, o sea, de hecho, digamos, todos los funcionarios públicos que van a alguna parte, y la ley es bastante clara, es decir, yo soy autoridad del Estado, me invitan y voy a alguna parte, digamos, yo después tengo que justificar para comprar pasaje, viático, una serie de cosas. Los mismos reglamentos y los mismos estatutos administrativos me exigen que yo tenga la invitación, que establezca cuál es el objetivo, que eso tiene que ver con el Estado de Chile. O sea, hay toda una normativa. Es decir, si esa exigencia hoy día son insuficientes, hay que modificar la ley. Volvemos un poco a lo mismo. Entonces, aprovecharse de... O sea, hay leyes que jamás consideraban el uso de tecnología, por ejemplo. O sea, tú sabes lo que costó en el Estado poder hacer transferencia electrónica. Sí. Por ejemplo, o sea, claro, porque las leyes no consideraban, o sea, se podía pagar solamente con cheque nominativo. Claro. Ya no había otra posibilidad. Y entonces, digamos, que el Estado asumiera, por ejemplo, la transferencia electrónica como un medio legal de pago fue todo un tema. O sea, no fue tan simple. O sea, en fin, y así una serie de otras cosas más. Entonces yo te diría, si es insuficiente lo que hoy día se le coloca, porque a lo mejor solamente puede viajar para funciones propias de su cargo. Pero yo sé que el argumento que dice hoy día el ministro de Hacienda, sí, yo estoy invitado como exalumno, da la casualidad que la universidad, cuando me nombra ministro, me invita con mayor razón, voy a dar eso, el único exponente allá. Ya. ¿Quién califica eso? Eso lo hace Venas Chile, es solamente para él, bueno, como ministro de Hacienda. Entonces, yo te diría, el recurso ante la Contraloría tiene un fin netamente político contingente y coyuntural, absolutamente coyuntural. La cantidad de recursos que están ahí, porque si la Contraloría posteriormente revisa y dice, no, esto no corresponde, te digo yo, un montón de gente, o sea, te digo, hasta cuando estaban dentro del Estado también, o sea, no, ese gasto no corresponde. Y el gasto rechazado. Claro, gasto rechazado y tú lo devuelves. Así que sí, claro, porque se te perdió la boleta, la justificación no es la que correspondía, etcétera. Y la Contraloría dice, no, tiene que reintegrarse. Y se reintegra. O sea, es decir, eso es bastante normal dentro del Estado. Entonces, yo diría, digamos, no es un tema. Entonces, o sea, usar tanto la Contraloría como el Tribunal Constitucional para zanjar disputas políticas que no fueron zanjadas en el Congreso, es decir, porque hoy día es un vicio, es decir, ya, como el Congreso aprobó esto y yo en mi ideología política no estoy de acuerdo con ello, voy a esperar que lo aprueben y voy a presentar un recurso a Tribunal Constitucional. ¿Ya? O voy a presentar un recurso a la Contraloría. Entonces, inicialmente conversábamos los tres, la división de poderes entre ellos, ¿no es cierto? Sí. Ahora, en forma, yo diría, subrepticia, digamos, se suma el Tribunal Constitucional, Claro. y suma la Contraloría, llevando a estos dos entes, bajo por la vía de la interpretación, a hacerse cargo de más cosas de las que realmente le corresponde por funciones. Entonces se desnaturaliza, por un lado, el Tribunal Constitucional, ¿ya? Y se desnaturaliza también la función de Contraloría. Y va a depender del Contralor, que en este caso que es bastante claro en términos, usted quiere que yo haga eso, pero yo tengo tanto trabajo, claro, que yo me demoro. Bueno, perfecto. Ahora, lo que estamos hablando es de una importancia enorme, distinguidos auditores y televidentes, acá en Perspectivas, con nuestro amigo Guillermo Horstman, porque en el fondo esto va a requerir, a mi juicio, cambios profundos en la legislación para entender que también el Contralor ocupa un poder, o tiene un poder como el Tribunal Constitucional, que hay que entregarles tal vez prerrogativas distintas, recursos distintos para que puedan hacer bien su trabajo. ¿Ya? Y también esto supone una crítica importante al Congreso, ¿ya? A quienes son los legislativos, digamos, el legislativo, en tanto se está legislando mal. O sea, muchas veces se pretende pasar, digamos, o liderar proyectos de leyes, o leyes, derechamente, que apuntan a no considerar la ley frente a esto.
Y eso es serio, ¿no? Porque no debemos olvidar primero que tenemos a los parlamentarios mejor pagados del mundo, o entre ellos, ¿te fijas? Donde hay una cantidad de recursos públicos que se supone que son estudiosos de la política y que lo que están evaluando, lo que están o lo que están legislando es para objetivos donde su contribución va a ser una contribución más bien interesante al devenir del país. Pero hoy día, que lo tenga que ver el Tribunal Constitucional y finalmente la Contraloría, supone también un trabajo mal hecho, o tal vez deficiente, para no ser tan fuerte en eso. Pero la Contraloría no debiera tomar un asunto previo, tal vez, Guillermo. Fíjate que un solo caso. Alberto Espina, el ministro de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa, él ha asumido hoy día con la Contraloría lo interno de lo que significa digamos, el controlar los temas internos dentro de las Fuerzas Armadas. Y le ha pedido a la Contraloría que lo haga previamente para trabajar juntos en qué es lo que deberán hacer antes de tener algún problema, para no tener problemas, por ejemplo, ahora con los helicópteros, sí, con muchas cosas que son como pagos adicionales a la compra propia del material militar, material bélico. Eso me parece un asunto interesante, o sea, hacerlo con la Contraloría previamente. ¿Por qué no le sugerimos, o sería mucho denostar a la política, decirle, oiga, ¿sabe qué? Antes de pedir la ley, ¿por qué no llamar al Contralor para saber si este caso está bien? Sí. O, en su definitiva, un sistema de castigo que aborde, digamos, que el legislativo tenga la obligación de poder legislar bien. ¿Qué papel finalmente le pasó a cumplir la Contraloría? Porque necesitamos a todo esto mirar una Contraloría muy fuerte, sí, muy potente. Yo creo que es un tema abierto. En primer lugar, es necesario que, dada la rotación de autoridades que hay en el Estado, no solamente ministros, subsecretarios, sino que estamos hablando de asesores, a tercera o cuarta línea dentro de lo que es la estructura estatal o de gobierno, hace que hoy día tengamos varios problemas. Primero, que no toda la gente que llega al Estado sepa cómo funciona el Estado. Claro. Que no es... Diríamos que no tiene muchas veces la competencia para la ejecución del cargo. Claro, o sea, claro, porque digamos, a ti te enseñan en la universidad muchas cosas, no sé, que estudias administración pública, qué sé yo, pero todo el resto de las carreras, o sea, ingeniero civil, etcétera, cómo funciona el Estado. Entonces mucha gente cree que funciona como una empresa, o sea, es decir, compren eso, qué sé yo, claro, pero el Estado te dice cotizaciones, qué sé yo, hay términos de referencia, quiere contratar a alguien, o sea, hay una serie de regulaciones, está el memorándum, la minuta, el oficio reservado, el oficio ordinario, el confidencial. El confidencial. O sea, hay una cantidad de elementos, sí, donde yo diría la primera cosa que empieza a suceder, y que la Contraloría, más de alguna oportunidad lo ha dejado en algunas de sus investigaciones, primero de que es necesario de que exista para todo funcionario que llega al Estado, independiente del nivel al cual entra, una inducción respecto al funcionamiento del Estado. Y eso tiene que ver desde los temas administrativos hasta los temas éticos dentro del comportamiento dentro del Estado. O sea, digamos, una charla tal cual, y eso probablemente hoy día yo te diría, está el tema administrativo del funcionamiento, está el tema ético, está el tema, qué sé yo, de todo lo que es con acoso sexual de cualquier tipo de naturaleza, que son como las tres cosas, yo diría, fundamentales hoy en día, digamos, dentro del Estado. Luego viene el tema de que la Contraloría efectivamente, digamos, puede generar una acción preventiva en torno a los procesos administrativos. Entonces, y la Contraloría hace seminarios sobre eso y hace talleres sobre eso con quien se lo pide, con el Estado, o ella lo ofrece. A decirle, mire, digamos, todo el tema de las compras públicas tiene que cumplir estos requisitos para que yo lo pueda aprobar todo, qué sé yo. Esto es lo que estamos pidiendo. Esto es lo que se da ley, esto es lo que se pide. ¿Ya? Y frente a interpretaciones, la voz de la Contraloría es la que dirime, ¿ya? Que van a ver en los reglamentos, en las leyes. Entonces diría, esa posibilidad preventiva está. Pero también significa tener recursos para eso. Entonces la Contraloría tiene que tener más recursos, digamos, tiene hoy día un software bastante interesante de seguimiento de todas las causas, que todo lo que ve, se ha modernizado muchísimo la Contraloría, eso hay que reconocerlo. ¿Ya? Pero dado el volumen de trabajo, ¿no? Se requiere acá tener, yo diría, por una parte, mayor cantidad, y el mismo Contralor ha pedido eso, que vamos a aumentar su capacidad de análisis, porque no se trata ya de abogados, sino que se requiere de ingenieros, equipos multidisciplinarios para poder mirar todo lo que pasa en el Estado.
Ahora, ¿qué es lo que no tiene la Contraloría que yo creo que sí debe tener? ¿Ya? Una suerte de oficina, departamento, no sé cómo podríamos llamarle, de asesoría legislativa. ¿Ya? Que puede hacer lo que conversábamos anteriormente, es decir, mire, tenemos todas estas leyes que nos están causando puros problemas, porque o están malas, o están desactualizadas, etcétera, y ahí debería haber una reunión y un canal técnico muy expedito con la presidencia, ¿ya? Qué sé yo, y con el legislativo, decir, mire, el Estado está funcionando mal por esto. O sea, por ejemplo, qué sé yo, por cierto, un ejemplo que cada vez es más evidente, es decir, ya, tú eres autoridad y contratas a un asesor, ¿ya? A honorarios. Pero ese asesor te puede hacer el trabajo de la casa porque te envía todo su informe por mail. Claro. No necesitas una oficina. La lógica administrativa, el estatuto administrativo, tiene que estar ahí. Claro. ¿Ya? Tiene que cumplir un horario. Y si no lo cumple, tiene que dar especificado de que no va a cumplir horario. Claro. ¿Ya? Entonces, en fin, hay una serie de cosas. O sea, de hecho, hoy día mucha gente que trabaja en el Estado podría trabajar desde su casa. Exacto. Claro, porque Ahora, eso no se permite. mira, hay un tema también que tiene que ver, por ejemplo, con todos estos viajes que obtienen distintas autoridades pagadas con recursos del fisco, que van en representación del país o van a hacer cosas, digamos, particularmente que tienen que ver con sus comunas o con sus intendencias, con sus regiones, etcétera, que pasa por una circunstancia en que pagados por el Estado, y a veces con recursos enormes, o sea, el viaje de personas, por ejemplo, a China, ¿ya? Ese es un viaje que en clase turista, en avión, ida y vuelta cuesta del orden, gasto más lo que gastaban allá, del orden de los 5, 6, hasta 10 millones de pesos cada uno. Así es. O sea, eso le cuesta a cada uno, y han viajado miles, ¿no? El punto está en que cómo el Estado o nosotros los contribuyentes sabemos finalmente qué fue lo que hicieron con las platas públicas, de los controles respecto de las reuniones, los informes, y fíjate que nos vamos a encontrar con una sorpresa, ¿ya? Que esos informes no existen. O sea, mandamos un tipo a China o a otro un concejal, hablemos de un concejal, un simple puesto, digamos, de una división, y fue a, no sé, pues fue a otro país, a España, a hacer un seminario muy especial, incluso con varias cositas que tienen que ver con diversión, etcétera, así. Pero al final lo que él fue, sus experiencias no quedan más que para él, digamos. Y eso con recursos públicos debe ser dar a un informe. Así, por ejemplo. Bueno, y ese informe, si Contraloría, dentro de sus capacidades, llega a esa municipalidad, lo va a hacer ver y va a abrir un sumario. Entonces, claro. Pero la Contraloría, o sea, la estructura del Estado es muy grande. Por lo tanto, lo va haciendo de forma aleatoria y va viendo, digamos, en el caso de municipalidades, la Contraloría tiene una división de municipalidades y conforme eso va y va haciendo, son 346 comunas, si mal no recuerdo, en Chile. Entonces, va y a cada municipalidad trata de hacer un barrido y va haciendo. Ahora, la Contraloría hace el análisis de los viajes de los concejales, ve que esté justificado, que se haya votado en el Consejo, que se hayan aprobado provisto los recursos, los fondos, pero después, lo que pasa después, en general no hay seguimiento. Claro. No hay seguimiento y hay muchos recursos que se ha dilapidado como derechamente, de gente que ha ido a otros países con la idea de hacer cosas, pero después todo ese background que se trae queda instalado solamente en esa persona, porque ahí entramos a otras cosas. Digamos, yo fui, pero sé que en el Consejo todos son opositores a mí, digamos, son de otros partidos políticos, por lo tanto cualquier idea que yo vaya nunca me van a entregar a mí el apoyo, porque sería entregárselo a un adversario. ¿Ya? Y eso quedó ahí. ¿Ya? Entonces hay todavía un tema de cultura, digamos, acá respecto a aquellas cosas que efectivamente, digamos, que son buenas para la comunidad, digamos, particularmente en los municipios y así hasta a nivel presidencial, claramente no logran finalmente, digamos, producirse. O sea, tenemos todo el tema de Ciudad Hermana, Puerto Hermano, qué sé yo, en fin, y así suma y sigue una serie de cosas. El tema educacional, qué sé yo, la corporación educacional en municipalidades, hay casos emblemáticos que han ido a España, que han ido a Finlandia, qué sé yo, etcétera. Pasean. Claro, exactamente, pero que al final no se traduce en ningún cambio sustantivo en lo que se está haciendo acá,
Y por razones, yo te diría, tanto de egoísmo político como de falta de conocimiento del Estado de a quién decírselo. O sea, porque para poder hacer cambio de educación necesariamente tienes que terminar hablando con el Ministerio de Educación. Y ahí, dependiendo qué tipo de cambio, hay que saber con quién hablar dentro del Ministerio. Bueno, el tema del Estado siempre es un tema engorroso porque son muchas las variables y muchas las circunstancias que están. He tocado uno de los tantos puntos que la Contraloría podría hacer. Y bueno, ya hemos llegado ya al final de nuestro programa en Perspectivas y creo que es necesario nuevamente agradecerte lo que hemos podido. Entendemos que es un temazo que no da exclusivamente para un programa, probablemente vamos a tocarlo, pero en general entendemos que los aportes que nos ha hecho Guillermo, te los agradecemos por tu mirada respecto a cómo podríamos tener un mejor control y cómo podríamos tener también una mejor Contraloría. Yo la verdad es que creo que eso es un tema importante porque son los temas que tienen que ver o que se van a tener que discutir en algún minuto respecto a un cambio en la Constitución. O sea, definitivamente. Entonces, yo creo que hay una serie de temas como este que van en la ruta de la reforma constitucional. ¿Qué cosas se debe reformar y para qué? Yo creo que puede ser un tema que podemos abordar en un futuro próximo. Muy bien. Guillermo Holzman, gracias por tratar nueva en perspectiva, gracias por estar acá en los estudios de Madero y hasta una nueva oportunidad, por favor. No, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Muy gentiles. Gracias. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.